Hola a toda la iglesia, doy gracias a Dios esperando que el Señor les haya bendecido este año y que tengan un feliz año 2018, próspero, lleno de bendiciones. Y quiero en este día pues compartir la palabra que el Señor nos regaló el pasado 4 de enero, jueves 4 de enero, en un ayuno donde estábamos orando como todos los años al comenzar el mes de enero por nuestra amada Venezuela. Y quiero compartir una palabra que se la dedico especialmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Le habla el profeta Jeremías del siglo XXI y quiero dedicarle este pasaje que está en Jeremías capítulo 34, versículo 1 al 7. Dice de la siguiente manera, leo la versión Haraway, Biblia Haraway, quiero que la escuche. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ejército y todos los reinos de la tierra que él controlaba, atacaban a Jerusalén y a todas sus ciudades. Esto dice el Señor Dios de Israel: Jeremías, ve y dile esto a Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor: voy a entregar a esta ciudad en manos del rey de Babilonia para que la queme, y tú, Sedequías, no escaparás de su poder. Serás capturado y caerás en sus manos. Verás al rey de Babilonia frente a frente, te hablará cara a cara, y serás llevado a Babilonia. Sin embargo, escucha este mensaje del Señor, Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor cerca de ti: no morirás a filo de espada, morirás en paz. Y así como se quemó perfume en honor de tus antepasados, los reyes anteriores a ti también quemarán perfume en tu honor. Pero lamentablemente la gente se lamentará por ti diciendo: qué dolor, Señor, porque así lo he decidido, dice el Señor. Entonces el profeta Jeremías le dice todo esto a Sedequías, rey de Judá en Jerusalén, al ejército del rey en Babilonia, y estaba atacando Jerusalén, Laquis y Aseca, que eran las ciudades fortificadas que aún quedaban en Judá. Bien, quiero explicar esa pequeña introducción, y es para quien gobierna Venezuela hoy, que Dios le dice que te va a juzgar y te va a permitir que el reino del norte tome control de ti y te metan preso, y vas a morir preso y en una cárcel. En otra palabra que el Señor me dio, vas a morir enfermo. Y cuando dice que morirás en paz, significa que vas a morir en una celda, y que en esa celda pues vas a tener aflicciones, pero estarás tranquilo porque estarás en una celda. No podrás disfrutar tus millones que tanto le quitaste al pueblo venezolano. La profecía que el Señor dio este 4 de enero para Venezuela, bueno, para todo el mundo, porque comenzamos a nivel de macro a micro, es decir, vamos a empezar de lo global a Venezuela, hasta llegar a Venezuela. Las profecías más resaltantes, porque fueron muchas las cosas que tuve en visión, solamente voy a tomar las más resaltantes y durante los próximos días voy a hacerle llegar poco a poco lo que Él me fue mostrando. A nivel global, se prenden las alarmas para la Tercera Guerra Mundial en este 2018. Estados Unidos empezará, caerá en una respuesta contra Norcorea y se dará inicio a la Tercera Guerra Mundial. No será rápida, no será inmediata, comenzará una guerra como nunca antes. Lo que me llamó la atención en ese proceso era que China no se aliaba con Estados Unidos, sino que a última hora se había decidido aliarse con Corea por beneficios que tenía la nación con ese propósito de derribar a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no peleó solo. Estados Unidos peleaba con Francia, Reino Unido, España, Japón y muchos países, un gran conglomerado de varios países. Rusia trató de aliarse al principio con Norcorea y con China, pero al final pasaba algo que Rusia se lavaba las manos y quedaba solo Norcorea y China haciendo su tramoya allí. La pelea pues va a ser reñida, pero bueno, eso fue parte de lo que vi en visión, de que se prendían las alarmas. No estoy diciendo literalmente que la guerra comienza en el 2018, pero escuché y veía en la visión cómo la gente le hablaba y le decía a Donald Trump que tomara la acción, que respondiera, y escuchaba que decían
llama al presidente fulano de tal de España que él dijo que se iba a unir contigo, llama al presidente de Inglaterra que está dispuesto, las tropas están listas. Fue cuando escuché que uno de los asesores decía, China tomó la decisión de unirse con Corea y viene contra nosotros, tal, y se daban las órdenes. Eso fue lo que pude palpar en la visión. Lo segundo que el Señor me dijo es, terremotos, moveré las simientes de todo el planeta. No habrá un rincón en el planeta que no tiemble en este 2018, pero van a haber cosas fuertes para varios países. Venezuela está esperando un juicio que Dios dio sobre un terremoto. Lo esperábamos en el 2017. Dios ha dicho, yo puedo retardar la sentencia, pero siempre el final está determinado. El hecho de que Dios retarde una sentencia no significa que Dios sea mentiroso o que las profecías no se cumplan. La Biblia dice que cuando Dios mandó al profeta Jonás a Nínive, le dijo, ve y predícales, y diles que Nínive será destruido dentro de 40 días, porque así lo he establecido. Los que han leído la Biblia podrán entender que Jonás no quiso obedecer la voz de Dios, y en vez de ir a Nínive se fue al lado contrario, se fue a Tarsis, agarró un barco. En el camino Dios hizo que el barco casi se hundiera. La gente del barco lo sacó, echaron suertes y dijeron, el Dios de alguno ofendido nos quiere ahogar. Cuando echaron suertes a ver quién es el culpable, cayó sobre Jonás. Jonás le preguntaron, ¿qué le hiciste a Dios? Entonces él contó y dijo, Dios me mandó a Nínive, pero yo no quise. Y en ese momento le preguntaron qué debemos hacer, y Jonás dijo, láncenme al mar y verá cómo esto se queda quieto. Lo lanzaron al mar, dice la Biblia que un gran pez vino y se lo tragó. Lo llevó 3 días, lo estuvo 3 días en el vientre, representando la muerte de Cristo, y lo llevó hasta Nínive y lo botó en las riberas de Nínive, en los orillos del mar, en el borde, en la playa. Allí lo vomitó el pez totalmente completo. Y se fue Jonás a hacer lo que Dios le había dicho, y empezó a predicar que en 40 días Nínive sería destruido. Y sin embargo dice la Biblia que el rey de Nínive llamó a todo el pueblo al arrepentimiento, y empezaron a clamar y a pedir y a meterse en ayuno y en oración, y fue tanta la consternación que dice que ni animales, ni bebés de pecho, ni nadie comió ni bebió nada durante 40 días. Una vez finalizados los 40 días de ayuno, dice que Dios los perdonó y extendió su perdón, y en ese momento aparentemente no vino el juicio. Pasaron los 40 días y Nínive no se acabó. Pero la historia dice que exactamente 40 años más tarde, para la misma fecha, es decir, una generación, dentro de 40 años vino la destrucción tal y como Dios la había profetizado a través de Jonás, sin que se tergiversara absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede retardar el castigo hacia una nación, pero que ese castigo, cuando ha sido una sentencia, Él la puede retardar, pero en algún momento que el pueblo falle, Él la aplica. Él te puede perdonar ahora, y es como cuando el padre le dice, te voy a dar si me haces molestar, te voy a zampar un zapatazo, te voy a zampar, hasta que usted aguanta hasta un punto. Y si la persona cambia de conducta, pues no se lo suena, pero cuando lamentablemente persiste una y otra vez, llega un momento en que le lanza el zapatazo. Bueno, así pasa con Dios. No es el único caso bíblico de ese. La Biblia habla que en una ocasión Dios le dijo al profeta Isaías, ve y dile al rey Ezequías que se prepare, que arregle su casa, porque hoy mismo se muere. Dice la Escritura que el rey Ezequías, cuando escucha la sentencia que Dios le da a través del profeta Isaías, él inclina su rostro a la pared y comienza a llorar y a pedir perdón y a decirle a Dios, no es justo para el pueblo que me mates ahora, cuando mis enemigos quieren tomar la ciudad. Yo soy la parte fuerte, Señor, yo me he portado bien contigo, he sido íntegro en el caminar, Señor, no vale la pena. Y empezó a llorar por su pueblo, y dice que fue tanto que cuando ya el profeta Isaías estaba saliendo del palacio, iba en el jardín del palacio, Dios le dijo, regrésate porque tengo una palabra para el rey. Y cuando se regresa, el profeta ni se imaginaba lo que Dios le iba a decir. Dios le dijo, a partir de hoy cuenta 15 años, porque tu muerte no va a ser esta noche, sino dentro de 15 años, exactamente el día de hoy. Y tal como se lo dijo el profeta Isaías, el rey Ezequías falleció el mismo día y a la misma hora indicada por Dios, pero 15 años después. Eso es una evidencia de que Dios mueve y juega con los tiempos, porque Él es el Dios
Él es hacedor de todas las cosas. Y entonces por eso nosotros no podemos medir a Dios en cuanto a tiempo. El error más grande que tiene el profeta es de señalar tiempos. A nosotros nos cuesta eso porque a la gente le interesa saber cuándo van a hacer las cosas, pero Dios no nos ha dicho tiempo. De ese mismo modo, el año pasado vimos un terremoto y yo los vi cerca, en mi espíritu los sentí cerca. Sin embargo, les digo, el terremoto viene. Dios puede alargarlo, la iglesia está adorando para que el Señor tenga compasión de nosotros, para que Venezuela busque a Dios de corazón, para que la sentencia sea quitada, para que la sentencia sea retardada, como lo hizo con Nínive. Y el año pasado pues Dios ha sido paciente. Sin embargo, vuelvo y lo repito, en esta visión de comienzo de año, Dios me dijo, vienen terremotos, vienen movimientos para todo el planeta se va a mover, pero hay países especiales donde van a haber terremotos significativos, van a haber movimientos fuertes. No todos serán terremotos de magnitudes grandes, pero tendrán algún impacto a nivel económico. Entre esos Japón, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y sobre todo Chile, préstenle atención a Chile, Estados Unidos y México, nuevamente México. En Europa vía Italia y a España. Así que hay que tener mucho cuidado porque este año va a ser un año de muchos movimientos sísmicos. Dentro de esa visión también tuve la oportunidad de ver o visualizar dos tsunamis. Uno venía por el área de Japón, un tsunami inmenso, de verdad parecido al que hubo hace varios años. Cerca de Japón, en esa zona marítima, se había levantado un tsunami. Y el segundo tsunami tenía que ver cerca del norte de América, no sé si era México, Canadá, por Norteamérica se levantaba mucha vaguada, mucha agua, no sé si eran las costas norteamericanas. El caso era que había mucha agua, Florida, qué sé yo, mucha agua, y obviamente en la visión aparentemente yo vi que era un tsunami. Otra de las cosas que vienen para el planeta tiene que ver con 5 señales en el cielo. Van a haber 5 señales, van a aparecer de la noche a la mañana, van a decir, mire que viene un asteroide, que lo van a pasar, que los científicos nunca lo vieron. Bueno, va a pasar eso. Van a haber señales, cosas raras que nadie ha visto en el cielo, van a aparecer 5 cosas. ¿Sí? Y otra de las cosas que es muy importante entender es que dentro de esas señales se va a vivir, se van a ver lluvias con elementos extraños. Me explico, va a haber gente que va a decir, mira, en tal país cayeron lluvia de peces, en este otro país cayó lluvia color negro, en este otro país llovió sangre, en este otro país llovió una lluvia hirviendo, de agua hirviendo, en este otro país va a caer lluvia ácida, en fin, o sea, van a haber una serie de señales que se van a escuchar mucho en este 2018 y va a ser una evidencia de que Dios está mostrándole al pueblo que debe buscarle por encima de todas las cosas y reconciliarse con Él, porque mucha gente se ha divorciado de Dios, se ha aislado de Dios. Le hemos dado más prioridad al trabajo y al dinero que a Dios mismo. Dentro de la siguiente elemento que vi, habían varios atentados a sitios públicos, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, Singapur, Rusia, ISIS y los grupos árabes van a hacer varios atentados en el 2018, varios con muchos muertos, de verdad, así para que estemos orando. Peligroso que en el Mundial de Fútbol puedan haber cosas, de verdad hay que orar muchísimo, porque lo que se avecina es bastante difícil en cuanto a los atentados. Estados Unidos y los otros países van a ser bastante golpeados por eso. Vi 2 volcanes hacer erupción y me pareció que en uno de ellos tenía que ver con el Nevado del Ruiz en Colombia. Orar mucho por esa zona. Algo grande se viene, hay 2 volcanes haciendo erupción este 2018. Ahora nos vamos con Venezuela. La profecía para Venezuela son las siguientes. Estos tres primeros meses, enero, febrero, marzo, los vi muy violentos. Los vi críticos en el sentido de que el hambre iba a aumentar en Venezuela, la crisis iba a aumentar en Venezuela, la inseguridad iba a aumentar en Venezuela, pero de una manera garrafal, una manera tal que se produjeron manifestaciones en todo el país
pero producían. Lo más importante de estas manifestaciones era que no había un líder político que las convocara. La gente salía a protestar como si se organizaran ahorita 10, 20 personas en la calle y vámonos para tal parte, y comenzaban y trancaban la calle y empezaban, y mientras venían la fuerza a reprimir aquí, había gente en el sur preparándose, habían unos choques tremendos, habían heridos por un lado, había el otro, parecía aparentemente como si hubiera una guerra civil, como si hubiera, o sea, se veía algo tremendo, como si hubiese un Caracazo, pero no solo en Caracas, sino en todas partes de Venezuela, Oriente, los Andes, bueno. Vi mucha gente peleando, mucha gente tirando piedra, mucha gente, había gente armada de civil, había gente, bueno, había militares volteándosele al gobierno a la lata, o sea, habían cosas tremendísimas ocurriendo en el país que era definitivo. Mientras estaba presentando esa situación, yo estaba viendo en el palacio de la Casa Blanca, en la oficina del presidente Donald Trump, veía como alguien se le acercaba y le decía: señor presidente, hay muchos heridos en Venezuela, hay muchos muertos en Venezuela, ya no aguantamos más, hay que hacer algo. Y le pasaron un papel. Y entonces él abrió la carpeta, abre la carpeta, recibe la carpeta, firma, manda a llamar a un general, y el general estaba prácticamente detrás de la puerta. Cuando lo manda a llamar, él pasa y le dice: ya está listo, está firmada la orden, es el momento de liberar a Venezuela, tienen que intervenir ya. Y cuando veo eso, automáticamente yo estoy en Venezuela, pero me vi en mi casa escuchando disparos. Ya no estaba yo en Miraflores, no estaba en la Casa Blanca, perdón, sino estaba en mi casa escuchando disparos, escuchando tiros de un lado, del otro. Había gente que corría, había gente que pegaba gritos, pero en medio del caos eso parecía como cuando el 31 en la noche queman el año viejo, se escuchaban cosas, se escuchaban cohetes por un lado, por el otro, y de repente hubo silencio total y empezó la gente a gritar. Ya amanecía y la gente decía: Venezuela fue libre, Venezuela fue libre. Y salía la gente como con otra cara, dándole gracias a Dios porque Venezuela había pasado a ser totalmente libre. No les estoy diciendo que esto ocurra dentro de los 3 primeros meses del año, pero sí que el hambre que va a desatarse estos 3 primeros meses del año van a ser muy significativos, porque una de las decisiones que había tomado el gobierno era cerrar las fronteras nuevamente esos 3 primeros meses del año, cosa que no ocurría por mucho tiempo, porque de verdad se desató una violencia fuerte, muy fuerte. Militares dijeron que ellos no se iban a meter contra el pueblo porque no iban, ellos estaban llevando del bulto igual que el pueblo. Muchos que estaban presentando la baja y no se la daban, se quitaban el uniforme, algunos se tomaban el armamento de guerra, se lo llevaron para la casa. Bueno, eso había un despelote total por el caos generado que se avecina para Venezuela. Habían muchos incendios, habían varios incendios en el país, en las refinerías petroleras, habían en organizaciones políticas, habían incendios en casas de dignatarios o de gente del régimen, del gobierno, estaban siendo incendiadas las propiedades, la gente empezó a tomar justicia por su mano, había un caos total. La gente de verdad ya se cansó, empezó a quemarle casas a grandes generales, a quemarle los carros. Bueno, el pueblo estaba tan enardecido que ellos tuvieron que huir, había gente huyendo del país, helicópteros saliendo, porque la cosa se les estaba poniendo dura, ya nadie les tenía miedo, ya nadie los respetaba, porque no había un liderazgo diciéndole a la gente: vamos a hacer esto. La gente espontáneamente, enfurecida, empezó a tomar la justicia en sus manos y a hacer lo que le tocó hacer, y hubo un cambio. Hubo el cambio que provocó que Estados Unidos interviniera, y lo más hermoso que me gustó de la visión fue que Caracas bajó, que los cerros bajaron, 23 de enero bajó, Catia bajó, en fin, Guarena, Guatire, toda esa zona que estos tiempos se ha quedado quieto. Los vi que se movían, y se movían en multitudes, en masas, peor que el Caracazo cuando se dio en Venezuela esa situación, y bueno, fue definitivo porque las divisiones internas a nivel político causaron también todo eso. Se hablará mucho de elecciones y de diálogo, pero no llegarán a ningún lado, porque no van a querer hacer el cambio, no van a querer aceptar las condiciones, y yo no vi elecciones. Aunque se hablaba de elecciones, no vi elecciones, y si pudieran darse, dado un caso que se diera, pero no las vi, el hecho de que se dieran no significa de que pudiera haber una salida en ese sentido. Lo que sí sé es que la salida no viene de manera democrática, para que le quede claro a toda Venezuela. No es a través de los votos que Dios va a liberar a Venezuela. Es importante que sepan eso.
Vi en la visión también como chavistas que estaban en la calle defendiendo al gobierno se quitaban la camisa, se quitaban la gorra, se preferían quedarse sin camisa, hablando de los hombres que estaban peleando por ellos, y se pasaban al lado contrario, porque se dieron cuenta de que los habían engañado, que estaban sumergidos en una mentira, y que mientras unos huían en helicópteros con multitudes, con cantidades garrafales de dinero, los otros estaban pasando hambre. Y se dieron cuenta, la ceguera espiritual que había sobre ellos, y por eso es que yo le digo a la iglesia, hay que estar orando para que Dios le quite la ceguera espiritual a aquellos que hoy todavía están en el lado equivocado de la historia, porque ellos no ven con claridad lo que el enemigo, lo que Satanás no los deja ver. La Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento a los incrédulos para que no vea ni les resplandezca la luz del Evangelio, y por esa razón el diablo los tiene ciegos, los tiene miopes, pero cuando ellos abran los ojos, automáticamente se van a unir, y entonces ese 10-15% que está a favor de ellos, 20%, qué sé yo, se van a unir al lado correcto, inclusive los militares. Oren mucho por los militares para que ellos tomen las decisiones correctas y dejen de seguirle la orden a los superiores simplemente porque son superiores, sino que tomen su criterio de libertad. Había mucha traición dentro del chavismo. Ellos empezaban a tirarse entre ellos, empezaron a meter unos a la cárcel, y eso generó que los que estaban en la cárcel empezaran a prender el ventilador, es decir, comenzaran a hablar y a contarle a las personas y a todo el mundo cómo habían visto la corrupción, qué pasó con la muerte de Chávez, qué fue lo que dijeron, dónde está el verdadero cuerpo de Chávez, dónde están los lingotes de oro que se llevó Chávez, y empezaban a salir todas las cosas, incluyendo militares, cómo se llevaban la droga, cómo pasaban la droga, cómo la camuflaban, bueno, en fin, todo eso va a empezar a salir porque Dios dice que no habrá mentira que pueda prevalecer, donde cuando Dios dice que Él va, todo lo que está oculto se ha de manifestar, eso va a pasar en Venezuela. Otra de las cosas a nivel de ecosistema es que el ecosistema venezolano este año va a ser muy diferente. Se va a volver loco el ecosistema venezolano. Van a haber inundaciones donde nunca han habido inundaciones. Va a haber señales raras donde usted nunca pensaba que iban a pasar. Es decir, de repente un río que usted nunca le había visto peces tendrá peces. Los ríos caudalosos se van a secar, las quebradas que estaban secas se van a llenar de agua, va a haber inundaciones en desiertos, por citar un ejemplo, porque el ecosistema venezolano va a cambiar. Tuve una parte de la visión donde vi el hambre, que si alguien tiraba un pedazo, alguien le iba a dar un pedazo de pan, una bolita de pan a un niño, y le caían como 10 niños a quitarle lo que se estaba repartiendo. En fin, lo que me llamaba la atención era que todo terminaba bien. Y comencé hablándole a Maduro, haciéndole el mensaje a Sedequías para que recapacite, porque Sedequías cometió un error. Él creyó que todas las naciones lo iban a proteger, menos el de Babilonia, porque no le quería pagar impuesto a Babilonia. Y lamentablemente los demás lo engañaron. El rey del norte, que en este caso era Nabucodonosor, le quitaba una tontería, algo irrisorio de impuestos, pero lo dejó en el poder. Sin embargo, él decidió traicionarlo por bajar los impuestos que le iba a pagar a los otros reyes, al rey de Egipto y a los otros reyes, y lamentablemente el rey de Babilonia se molestó, y fue cuando vino el ataque que produjo el incendio de la ciudad y la destrucción de la familia del rey Sedequías y la caída del gobierno que reinaba en Jerusalén. Sin embargo, en el caso de Venezuela no veo la caída de Venezuela, el país como tal, como algunos quisieran hacer ver. Realmente veo a una Venezuela levantarse de las cenizas. No hablo del gobierno, hablo del país. Veo a una Venezuela pasar a ser como Panamá, una pequeña colonia norteamericana. No estoy diciendo que lo sea, sino que vienen y se mejora la educación, va a haber mucho dinero, van a haber ideas bastante productivas, van a haber ideas bastante fuertes, van a haber inversiones extranjeras, va a haber seguridad, y eso es lo que se espera para este 2018, es lo que Dios ha mostrado. Este 2018, vuelvo y repito, sin encajonarlo en fechas, porque para Dios no termina el tiempo el 31 de diciembre del 2018, pero
dentro de lo que vi y lo que sentía en mi espíritu como profeta, era que todo estaba muy cercano. Quizás el error de uno como profeta es ponerle fechas, pero vuelvo y repito, es mi fe, la fe del profeta, creer que esto va a pasar en este tiempo. Sin embargo, recuerden que profecía que no se cumple en una fecha no significa que no se cumpla, porque Dios la puede mover, como les expliqué hace unos minutos, por la oración de sus hijos. La Biblia dice que cuando nosotros oramos y dos nos ponemos de acuerdo creyendo en algo, Dios hace conforme a la petición. Claro, también de acuerdo si está conforme a su voluntad. Bien, este es el llamado a toda Venezuela a seguir orando, a mis hermanos en Cristo, a todas las iglesias cristianas, católicas, carismáticas, evangélicas, a todos los que profesan el nombre de Jesús, a seguir orando para que Dios manifieste su voluntad sobre Venezuela, para que traiga el reino sobre Venezuela, porque la Venezuela que yo vi que se levantaba era una Venezuela que nadie conoce, es una Venezuela nueva, es una Venezuela hermosa, es una Venezuela que nace. No es una niña defectuosa, es una niña que nace y que nace hermosa como una princesa, a la que hay que comprarle los mejores vestidos porque será grande y tendrá un final hermoso y glorioso en las manos del Señor. A esa hermosa Venezuela, de verdad, estamos orando por ti. Oro por todo mi país, oro por todas las iglesias, oro por los pastores, los sacerdotes, los monjes, por todos aquellos que confiesan el nombre de Jesucristo, para que el Señor nos bendiga y nos dé una nueva nación que todos los merecemos. Que Jesucristo siga siendo el Señor de Venezuela y que podamos, por encima de todas las cosas, proclamar su nombre en libertad en esa nueva Venezuela libre. Les habló el profeta Jeremías del siglo XXI, dándole gracias a todos ustedes por la atención prestada. Si te gustó la profecía, regálame un like. Si no te gustó, bendiciones de todas maneras. Tranquilo, tranquila, el Señor te ama y deseo que tengas paz, porque Venezuela será libre. Bendiciones para todos.